oficialidad se llámase lengua asturiana. Hombre, a ver, yo creo que en el Concello está bastante asumido el tema de la oficialidad y un Concello que por buena suerte falamos el asturiano y tenemoslo como lengua materna todos los días y a todas las horas. Entonces, que la sienta asumiere el asturiano como la lengua no fue una cosa extraña, no fue una cosa novedosa, sino fue nada más que trámites burocráticos, trámites de papeles, de hacerlo oficial. Y yo, como siempre defiendo, las cosas pequeñas son a lo mejor las que a la larga suponen un símbolo para las cosas grandes, la referencia para las cosas grandes. Sí, fundamentalmente por eso, ¿no? Por eso entábamos esta folixa. Primero, para conmemorar aquella fecha histórica del 5 de xunetu de 1997, pero también para recordar, ¿no?, que lo que aquí se hizo posible, o lo que se está haciendo, que llegue al tener la lengua asturiana como oficial, puede hacerse en el resto de Asturias. Tenemos toda la gente muy concienciada, además, bueno, y que, vamos a ver, estamos hablando de que hay un idioma vivo, por mucha gente que se plantea que es mentira, que es inventado. O sea, nosotros aquí falamos el asturiano y falámoslo normalmente, entonces, y es la nuestra manera de vivir y de sentir las cosas. Los plenos transcribense tal cual se faen, tal cual como falamos, y nunca hubo ningún problema. No hay problema. Hombre, quisiera recalcar que también, vamos a ver, Bienmenes es un concello muy atípico, y es el único concello de Asturias que no tiene representación en el ayuntamiento, representación municipal, ni de PSOE, ni de PP, ni de Foro, que pueden ser a lo mejor los que te planteen algún tipo de problema para estas cosas. Pues por suerte no tenemos esas representaciones, bueno, por suerte y mi punto de vista. Entonces transcurren los plenos de manera normal. Bueno, pues yo la entrego al millón, porque bueno, yo particularmente no tengo la respuesta, no sé si de aquí la tiene, ¿no? Supongo que será por cuestiones políticas o por cuestiones ideológicas, pero bueno, en cuestión de derechos no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Y la prueba, como venimos falando y venimos demostrando todos estos años, tenemos la aquí en Bimenes, hay una convivencia sin ningún problema entre el asturiano y el castellano, y que el asturiano sea aquí oficial a nivel administrativo, a nivel social, a todos los niveles, porque realmente, bueno, sí es verdad que esa declaración de oficialidad fue anulada como el resto de los que vienen después por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias o el Tribunal Constitucional. Sí es verdad que bueno, aquí más o menos seguimos llevando adelante en la práctica. Entonces, bueno, el por qué aparecen esos grupos minoritarios tan agresivos contra la lengua asturiana, yo la verdad que no tengo la respuesta, porque como no lo entiendo, pues... No supone ningún tipo de amarraza, no supone ningún tipo de problema, y repito lo mismo, la gente que no conoce el tema cuenta que esto es una cosa inventada y que tienes que deprender porque sí, no, y es que aquí, y es que es cierto, o sea, hay una cosa viva, una cosa que existe. Entonces, el tema es que nosotros falamos como falamos habitualmente, y los plenos a nivel municipal, a nivel de ciudadanos y de todo, y es una cosa normal, o sea, lleva una normalidad. Sí, el tema de la macrofonía, por ejemplo, y un tema que se tuvo muy en cuenta a la hora de igual el decreto de toponimia que han guardado oficial, el tema de terminaciones, el tema de características propias de la fala concretamente de Bimenes, ¿no? Y quizás el más prestoso sería Santullano, un topónimo que estaba ya desde cuanta ya perdido, pero que bueno, había documentación escrito en la que aparecía, pero bueno, ya digo, estaba defechamente perdido y bueno, tresnau en San Julián. Pero bueno, sí es verdad que bueno, aquí en el ayuntamiento pues decidieron apostar en este caso por la denominación bilingüe, Santullano-San Julián, y de Magarentos, pues Santullano ya ahora mismo un topónimo totalmente reconocido por la población, magar que desde va una montonera de años estaba perdido. Hombre, yo soy muy positivo, entonces yo considero que el asturiano antes o después tiene que hacerse oficial. Tiene que ser oficial porque ye de derecho, ye nuestro derecho a que sea oficial. Están coartándonos las libertades básicas y es la manera de sentir y de pensar de un pueblo. Entonces, cuando los nuestros gobernantes trabajen de esta manera y fan lo que están haciendo, ya desean mucho que desear, ya lo condicionen todo, ya sabemos cómo van a trabajar. No quieren Asturias, no quieren a su tierra, y encima dicemos que no, que es mentira. Mi pa y mi ma sáquenme muy pocos años, estamos hablando de hay muchos, sáquenme muy pocos. Y mi pa y mi ma llevaron hostias en la escuela por decir dixi, fixi, baxé,
Entonces, eso es una imposición, eso es una intolerancia. Y eso no lo quieren ver, no lo quieren ver. No lo quieren ver los mismos que está un güey aquí sacando la semilla y viniendo a far tu casa para una fiesta que yo para mí que no tienen todavía, no cogieron el sentido de lo que es esta fiesta, no agarraron el sentido. Estamos reclamando, señores, estamos reclamando los nuestros derechos. No queremos imponer a nadie, queremos libertades para que cada uno se exprese en lo que quiera. Y libertad para tenerlo, y que no tengas discriminación. Por suerte, Vimenes, por suerte, tenemos un ayuntamiento, unas instituciones que te permiten expresarte en la lengua que quieras, eso es cierto. Oficialidad se llámase lengua asturiana. Oficialidad se